caminar cuando salimos de clase a las 5 de la tarde y llegamos ahí a la parada del Aguilar Batres. Para los que van en la parte sur, digamos a Matitlán, Villanueva, etcétera, usted puede tardar hasta 20, 25 minutos para poder abordar un Transmetro totalmente, ahí sí como que es salchicha uno, ¿verdad? Y algunas veces de regreso también, ¿verdad? Entonces hay un servicio que la gente desea que sea buen servicio, pero que también los empresarios de alguna manera pues sean justos, ¿verdad? Pero el gobierno generalmente nada que ver, ¿va? Ustedes, la legislación salarial este año no hubo aumento, jornada de trabajo. Para los que trabajamos en el sector, digamos, burocrático o algunas otras instituciones, pues no tenemos problema de trabajar lo normal, ¿va? Usted de lunes a viernes. Pero hay otro sector en Guatemala que se encuentra en condiciones paupérrimas y es aquel trabajo especialmente a veces doméstico o gente que trabaja en una economía de carácter informal, especialmente en las tiendas elaborando tortillas, etcétera. Sus jornadas de trabajo son de 10 o 12 horas, ¿va? Y así tenemos otras cuestiones diferentes. Facilidades recreativas, tal vez la mayoría que trabaja en el Estado sí tiene derecho a cierta institución ahí de poder ir a piscinas, etcétera, pero no para toda la gente, ¿va? Ustedes. La regulación de la conducta también es una seguridad pública, control del mercado, reglamentación del matrimonio, salud, etcétera. Regular la conducta de los individuos. Participación en el sistema político, pues tenemos muy poco. Como tal, solo somos ciudadanos que vamos a votar. Participamos a veces con lo que es votar, pero participar directamente en los procesos de carácter electoral, muy pocas personas lo hacen. La mayoría puede ser que tengan recursos económicos o tengan algunos contactos, pero la gente normal, digamos, como nosotros, generalmente nos alejamos de ese tipo de actividad, ¿verdad? O llegamos por azares del destino, ¿verdad? Un día para llenar una casilla, no les digo el partido porque si no me regañan, me dijo mi cuate, vos participa de candidato, fíjate que nos falta gente, algo así como quien dice, no había otro, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que hacer? Le dije, vos dame tus fotos, me dijo, y tus datos, y va. Como a los 3 días me llevó mi carnet, ya era diputado, candidato a diputado yo. Ni conocía al secretario general, ni nada, usted solo por cargar mi carnet. Y yo creo que iba en el puesto 90, creo que iba en el puesto de ahí para el distrito. No había ninguna posibilidad, al contrario, el partido no llenó las expectativas necesarias y desapareció a ustedes. Pero me daba risa que era para llenar un vacío, ¿va? No solo por llevarle la corriente al cuate, ¿va? Y por saber cómo era ese tipo de cuestión, ¿verdad? Solo para decirles que ni siquiera voté por ese partido, ¿va? No queda por cargar el carnet en aquel entonces, un poquito más inmaduro a ustedes. Pero eso es lo que tenemos, ¿verdad? Comunicación e información en el orden político, cumplimiento de las leyes. También en el país adolece de establecer un marco justo para toda la ciudadanía. Solo hay unos que se benefician con este tipo de actividad. También tenemos dentro de las características, especialmente del sistema político, todos los sistemas políticos de alguna manera tienen 4 características. Pudiera ser que en otros lados se agregaran más. La acumulación de demandas crea una sobrecarga al sistema político. Este puede satisfacer exigencias, seleccionar demandas, etcétera. Entonces, hay una existencia de una estructura política, una constitución, poderes del Estado, derechos políticos. No existe sociedad que pueda mantener el orden interno y externo sin que exista una estructura de carácter
político. Ya no voy a dejar entrar a nadie porque ya son las 4. Cumplimiento de las mismas normativas para ustedes. Esta estructura política tiene diferentes tipos de funciones. Algunos están especialmente en el área jurídica, política, económica, etcétera, ¿va? Y al mismo punto de vista también cultural, son sistemas de carácter mixto, ¿va? No solo hacen una estructura política, sino que también parte de la cultura de este país se entrelaza especialmente con este tipo de actividad, ¿va? Hay funciones del sistema político, especialmente. Todo sistema político cumple la función de articular, ¿verdad? Es decir, es un proceso en el cual los individuos y grupos plantean demandas a quienes están en las decisiones. En esta función participan además las personas individuales, los grupos de interés, grupos de presión y los partidos políticos. La articulación de intereses puede ser difusa, del tipo necesitamos cambio para ustedes, o puede ser de carácter latente, cuando los índices de conducta pueden manifestarse de una manera y transmitírselos especialmente a quienes dirigen el sistema político. Cuando es difusa, de alguna manera necesitamos cambios, la política está demasiado corrompida y debemos barrer el comunismo, es decir, a ustedes, porque al final ningún sistema político a nivel mundial está excepto de estar corrompida, tal vez en mayor o menor grado, pero no hay país del mundo donde de alguna manera diferentes grupos o sectores que están inmiscuidos en actos de corrupción, ¿verdad? No hay ningún país, ya sea un alto funcionario como una persona que trabaje en un nivel medio o de carácter burocrático. Las demandas también pueden ser de carácter general o pueden ser de carácter particular. Las demandas generales son formuladas por clases o grupos o asociación o grupos asociativos, como por ejemplo la petición de mayores gravámenes para las personas que tengan más recursos, pero estas demandas casi nunca tienen eco a ustedes, porque al final uno puede pedir, bueno, que paguen más los que tienen mayores salarios o los que tienen grandes empresas, etcétera. Pero esos grupos de poder no van a querer compartir la riqueza de la que gozan a ustedes. Eso es solo la gente que de alguna manera lo manifiesta. Las demandas particulares se relacionan con grupos, digamos, más reducidos, como la familia, o bien se plantean en términos de carácter individual. Esta de alguna manera pues se da por cuestiones de carácter migratorio, el poder de la legislación individual para permitir la radicación de una persona que ya vive en Estados Unidos, o una propuesta de soborno a cambio de un favor de carácter político. Generalmente esos famosos trances políticos que se hacen en el Congreso a veces son entre empresarios y un legislador, ¿verdad? Incluso fíjate que no es por hablar mal de la profesión, ¿verdad? Pero esas famosas cortes, la elección de magistrados a veces están en determinada de carácter, son designados en salas de laboral, económico, lo que sea, y a veces hace 2 años o 3 años creo que por ahí cayeron un par de abogados ahí en hacer algún tipo de negociación con respecto a ciertas multas que les impusieron por diferentes tipos de situaciones para ustedes. Había un caso de una empresa que tenía una multa de 10 millones de quetzales y un abogado, exabogado de la facultad, a ustedes, estuvo inmiscuido ahí, un magistrado. Hicieron el convenio, el representante de la empresa llegó, lo grabaron todo a ustedes y lo denunciaron.
él estaba pidiendo 1 millón en lugar de los 10 millones. ¿Verdad? Entonces, a veces este tipo de demandas también pueden ser de carácter particular, igual que las situaciones de migración cuando se pide un estatus permanente en los Estados Unidos. ¿Verdad? Hay articulación también de intereses, puede ser de carácter instrumental o afectiva. Es afectiva, digamos, cuando asume la forma de una simple expresión de gratitud, de ira, de decepción o tal vez de esperanza a ustedes. Y la instrumental, de alguna manera, consiste en una negociación que se propone lograr determinados objetivos en el contexto en que se desarrollan estos elementos. Y hay un segundo lugar, por ejemplo, en un sistema político realiza combinación de intereses, es decir, convertir demandas alternativas de política general, negociación práctica. El sistema político tiene funciones de carácter legislativo, ejecutivo y judicial. Y fíjense que aquí hace la diferencia, tiene funciones, pero no solo realiza este tipo de actividades. Hay otros actores sociales dentro de lo que componen el sistema político, de los que habíamos hablado, el poder económico, sindicatos, ejército, etcétera, que son parte de ese todo, ¿verdad? De lo que conforma lo que es el Estado. Hay una estructura también de carácter especializado, la burocracia, organización compleja a través de los cuales gobernantes o los legisladores procuran llevar a las prácticas sus decisiones. ¿Verdad? La mayoría de instituciones, especialmente del Estado, tienen un carácter burocrático. Por ejemplo, puede ser el Ministerio de Educación, con su situación de dar educación especialmente a los niños. Puede ser el Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores. Les decía yo, tal vez una de las instituciones de mayor burocracia en Guatemala es posiblemente el magisterio. ¿A ustedes? Cuenta con casi más de 100,000 profesores a nivel de la República de Guatemala. No sé si lo hacen bien o mal, pero eso ya no es problema eminentemente de cada uno de nosotros. Almond también establece 5 estructuras de comunicación, digamos, en cuál los sistemas políticos llevan a cabo una función de informar, valiéndose especialmente de la radio, televisión o de algunas otras instituciones como la familia o los grupos religiosos. Contactos informales, cara a cara, que surgen de manera más o menos independiente cuando alguien le informa a uno de tal situación en un momento determinado. En algunos otros casos tienen un carácter tradicional, especialmente como las relaciones de paz, de familia, o los grupos de carácter religioso, que son los que llevan, digamos, en algunos casos la información o trasladan la información, especialmente a sus feligreses. Estructuras de producción política como legislaturas, ya hablamos de la burocracia, estructuras de insumo político, como lo van a hacer los sindicatos, otros grupos de interés o los partidos políticos. Y por último, los medios masivos de comunicación. Todo ciudadano funcionario depende de la información que recibe y de la eficacia de los mensajes que transmite. Decía yo a los muchachos ahorita en este sistema educativo del país, ¿verdad? Que se inició ayer, está bien problemático a ustedes. Se supone que tendrían que en algunas escuelas dar aceptar a los niños, especialmente alternando los días, ¿verdad? Pero dejaron a criterio especialmente de
de los papás, si los quieren mandar o no a estudiar, ¿verdad? Y yo les decía, yo tengo una opinión muy personal, ¿verdad? Ustedes, por lo que he vivido. Posiblemente algunos difieran de mi pensar, que están en todo su derecho, ¿verdad? Yo solo lo hago como una situación de mi percepción sociológica con respecto al futuro de la educación en Guatemala, o por lo menos este año lo que nos queda, ¿verdad? De los que están aquí, posiblemente algunos, yo creo que la mayoría de ustedes son jóvenes, son personas que no están casadas, son solteros o solteras. Y entonces, si, si estuvieran, digamos, en la capacidad de decidir, mando a mis hijos a estudiar a la escuela, sí o no. Pregunta, ¿verdad? Sí. No. No. ¿Tienes? No, licenciado. Sí, licenciado. No. No, licenciado. O sea, hay diferente tipo de pensamiento a ustedes. O sea que yo les decía, por un lado, las escuelas primarias no reúnen, digamos, las condiciones a veces mínimas de salubridad a ustedes por la pobreza muchas veces en que se encuentran sumergidas por parte del gobierno. Yo no creo que el gobierno le vaya a dar a todas las escuelas a nivel de todas las repúblicas que el jabón, si en unas escuelas no hay ni agua a ustedes. En otras escuelas posiblemente puede ser que sí va. Yo lo que no le encuentro mucha solución, digo, es que pues, los papás tienen razón en esa parte, ¿verdad? Pero cuando uno busca el lado de aprendizaje, especialmente del niño, la deficiencia se va a manifestar más adelante. Entonces, porque los papás, digamos, muchos de ellos trabajan y no tienen tiempo para supervisar las actividades de los niños. Habrán algunos que obviamente que sí lo harán, ¿verdad? Pero si va a pasar como pasó el año pasado, que prácticamente pasaron por decreto. Entonces, por lo menos estoy hablando de escuelas primarias y algunos colegios, ¿verdad? Algunos otros colegios dependen de su sistema de carácter económico. La implementación de la tecnología, así como estamos con ustedes, pues de alguna manera algo aprenden, siempre y cuando tengan una supervisión también, ¿verdad? Porque el niño, hoy los niños, ay Dios, están ahí ¿cómo se llama? Y no sé cómo al ratito ya están metidos en Facebook o en otras actividades o juegos, ¿verdad? Ya se los digo tal vez por mi experiencia de mis nietos, ¿verdad? Tienen sus maestras aparte, ¿verdad? Y solo se descuida un ratito y ¡pum! Ya aparece en otro lado, ¿verdad? Entonces hay que tener también un control, digamos, más permanente, ¿verdad? Y algunos niños que son muy disciplinados también, ¿verdad? Ustedes decían que tienen sus peros y sus contras. En área roja, pues no se puede, y en el área verde tampoco se puede. ¿Ustedes qué dirían? ¿Van a regresar el año entrante a la universidad o no? Yo digo que sí. 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 Lo dudo. Probablemente, licenciado. Está muy complicado. Está bien complicado a ustedes porque puede ser que nos vacunen o algunos no se vacunen. Pero el problema es que si las cepas siguen transformándose, ¿va ustedes? O siguen mutando, posiblemente las vacunas no sean el efecto deseado, ¿va? O sea, hay una perspectiva de incertidumbre todavía, ¿va? ¿Qué es lo que puede pasar, ¿va? Nosotros todos queremos regresar, ¿va? Usted, yo les soy honesto, yo estoy un poco, no muy contento con este tipo de clases, ¿va? Que aparte que me tengo que estar sentado
Licenciado, ¿Sí? fíjese que según lo que estaba leyendo es que parece ser que la Organización Mundial de la Salud va a declarar como endémica esta pandemia. Ya está declarada. Ajá, sí, posiblemente. ¿Esto a qué nos lleva? Que es que una enfermedad endémica es como el resfriado, la neumonía y todo eso, o sea, que siempre va a estar. O sea que se va a repetir constante y permanentemente en cualquier lugar. Sí, es como el ébola en África, o sea, Ajá. por ratitos hay brotes. Uh-huh. Por más que han luchado, vuelve a brotar otra vez, ¿va ustedes? Así es. Uh-huh. Y digamos, a nosotros los que nos afecta, a los viejos, ¿va ustedes? Es estar usando esa cosa de la mascarilla, ¿va? Porque digamos, somos un poco más, nuestros años no pasan por gusto, a ustedes, nuestro cuerpo ya no está igual y nuestras defensas no son iguales. En el caso de los jóvenes, pues lo han tomado algunos pocos muy a la ligera, ¿va? Pero ya cuando se declara endémica, se puede dar, vamos a vivir con eso constante y permanentemente, ¿va ustedes? Entonces para mí lo que más me conviene es el retiro, ¿va usted? De jubilarme este año, si Dios quiere, o el otro año. Porque al final, digamos, pudiera ser que van a sobrevivir los más fuertes, ¿va ustedes? Y entonces, para la gente de la tercera edad es un poquito más problemático ese tipo de cosas. Solo para que vean cómo los medios masivos de comunicación nos ayudan a nosotros a tener esa información, poderla compartir y de alguna manera sacar nosotros nuestras propias conclusiones con respecto a este tipo de actividad. Desafortunadamente, de este tipo de situación sí lo da, pero cuando habla directamente de la política de Guatemala, los medios de comunicación ya saben ustedes que se hacen de la vista gorda de todos los actos ilícitos que cometen los gobiernos, ¿verdad? Y no hay manera de quitarlos, ¿verdad? Ustedes no hay manera de decir, bueno, voy a cambiar o busquemos otro, ¿no? Así estamos diseñados especialmente, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos lo que son las capacidades de los sistemas políticos también. Todo sistema político desarrolla 5 tipos de capacidades. Una que es extractiva. Se refiere a las diversas maneras como el sistema extrae recursos materiales y humanos del ámbito interno e internacional. Por ejemplo, extraer petróleo. No solo nosotros en Guatemala no podemos, creo que tuvimos la oportunidad, pero la inversión era demasiado grande para la cantidad de petróleo que se producía. O sea que el refinamiento del petróleo es demasiado caro. Entonces, por algo no las empresas, digamos, no siguieron sacando en cantidades que se quería el petróleo. Y por otro tenemos recursos humanos también. El sistema tiene recursos humanos, que es el que consiste muchas veces en reclutar soldados para defender especialmente la soberanía en Guatemala. Es como yo creo que ya pasó no sé si es obligatorio, ¿no? Yo creo que ahora es por lo menos en Guatemala es una cuestión de carácter comunitario, no como era antes, un poquito más complicado. La otra tiene un carácter regulativo, de control, que ejercen los sistemas políticos sobre la conducta de los individuos. Y aquí hablamos especialmente de lo que es el emplear de alguna manera la fuerza o la coacción para controlar la conducta de las personas, ¿verdad ustedes? Ya sea por cualquier tipo de actividad o ilícito que nosotros cometamos, un accidente de tránsito, portar un arma, andar haciendo relajo, no pagar impuestos, no respetar, etcétera. Pues que eso todos los países del mundo lo tienen. Distributiva se refiere por parte del sistema de bienes de servicio, honores, estatus y oportunidades de diversas clases a los individuos y a los grupos.
Por ejemplo, los gastos de los gobiernos constituyen una manera de distribuir, por ejemplo, los empleos públicos, el sistema impositivo y la educación son formas de cómo se distribuyen los ingresos, especialmente del Estado, a los diferentes entes de carácter burocrático en el país, ¿verdad? Simbólica es la afirmación de valores, desfiles, ceremonias militares y donde algunas élites, digamos en Guatemala, ganan la aceptación. Los productos simbólicos no incluyen afirmación de valores de las élites, afirmaciones de valores de las élites mediante la prudente creación y explotación de un conjunto de símbolos. Las élites pueden ganar la aceptación del público para las políticas que estiman necesarias, pero que imponen sacrificios al pueblo o de alguna manera también son impopulares. Yo les hablaba también, les decía a los muchachos, por lo menos en el caso de las ceremonias, desfiles y ceremonias militares para ustedes. Ustedes se recuerdan que prohibido no sé qué actividades con tanta cantidad de gente. Sin embargo, el día del ejército hubo una actividad del ejército donde asistieron como 500 personas, ¿verdad? Son los grupos de poder, ¿verdad? Les decía, los desfiles antes, que yo nunca he podido ver, no, yo soy muy hiperactivo, a usted no me gusta estar en un solo lugar. Ir a ver los desfiles me desespera a mí, va usted. Cualquier clase de desfile, va. Me aburre y me voy. De pequeño en la escuela, pues sí andaba yo ahí en las calles y un tambor y iba toda la escuela a ustedes, pero uno no conoce la realidad. Cuando yo empecé a tener una noción con respecto a este tipo de actividad, yo dije yo creo que nunca pasé, a ustedes. Creo que nunca pasé porque al final donde estudiaba no desfilamos. Pero ya un poquito más madurito dije yo, si supieran los patojos, los muchachos, que pasar por el Palacio Nacional haciéndole reverencia a un montón de corruptos, decía yo, pues chica, no es posible en mi cabeza, ustedes. Yo no iría, por ejemplo, ayer, don Jimmy Morales, mucho gusto, y mire, ay Dios, o ay Amatei, a ustedes. Pero los muchachos tal vez no conocen esa parte, ese proceso histórico, no leen, va. Pero hacer reverencia por llevar un uniforme, eso sí, lo hacen muy bien, con hidalguía, es un sacrificio, gastan muchas horas, etcétera. Pero tal vez en otro lugar, ¿verdad? Ustedes, pero por ir a que el presidente me mire, ese personaje que de alguna manera está saqueando el país, para mí no se vale, ¿verdad? Y las ceremonias militares de alguna manera nos permiten observar el poderío del ejército, las armas con que cuentan, y para de alguna manera decir, bueno, no nos podemos meter con el ejército porque ellos tienen las armas. Entonces hay diferentes formas en que uno puede establecer lo que son la capacidad que tiene el sistema político para esto. Respuesta: ¿cómo responde el sistema a las presiones de demandas internas o externas? Ejemplo, en lo económico protege a los consumidores controlando los precios. Tampoco es cierto, no es cierto. La diácono, 1, 2, 3 situaciones hace con cuestiones de precio, pero a los pequeños comerciantes, a una economía de carácter informal, pero a los grandes empresarios no los tocan. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el poder, ¿verdad? Como decía una compañera por ahí, los colegios privados, algunos subieron las tasas para ustedes, sin embargo no los tocaron, no se oyó nada en educación, se oyó unos cuantos y se apagó, que a algunos colegios se les fue la mano también en pedir uniformes para ustedes, uniforme de educación física, es una barrabasada, pero no he escuchado que haya habido sanción para alguno de estos colegios, ¿va? Igual pasa también en las cuestiones del transporte, ¿va?
condiciones sanitarias donde son producidos los alimentos, pues siempre ha sido deficiente, ¿verdad? Especialmente en el área rural. Y no protege a los comerciantes regulando las desigualdades en el mercado. Eso tampoco es cierto. Se siguen manifestando cierto tipo de situaciones adversas, ¿verdad? Aquí tenía un ejemplo, por ejemplo, de aquí, bueno, era lo mismo, solo para mencionarlos. Capacidad de respuesta, inversiones extranjeras, regalías, regulativas, etcétera. Nosotros, de alguna manera, tenemos que aceptar, digamos, a veces la imposición de ciertos países, especialmente los Estados Unidos, para que nos puedan subsidiar con préstamos y asistencia técnica para poder cubrir en un momento determinado las necesidades del país, ¿verdad? También tenemos categorías de los sistemas políticos. Hay sistemas según profesor Almo, hay tradicionales, hay primitivos, estructuras permanentes, de alguna manera difusas que se pueden, a veces desaparecen y aparecen, y cerrada. Tenemos lo que son los sistemas tradicionales, poseen estructuras políticas gubernamentales bien diferenciadas y se caracterizan en el plano de actividades políticas. Sus estructuras, pues, son intermitentes, sin funciones plenamente especializadas y con orientaciones relativamente difusas, o sea que son aquellas todavía que no se han incorporado todavía a un desarrollo de carácter tecnológico y todavía sus estructuras son bastante incongruentes o primitivas para ustedes. Después tenemos los que son las autoritarios, no desarrolladas y especializadas, carecen de alguna manera de participación y reparto de las élites culturales. Nos encontramos en presencia de culturas esencialmente locales y con estructuras tradicionales, ¿verdad? Ustedes manteniéndose este tipo de actividad, especialmente en el área rural, donde todavía se mantienen aquellas tribus y se esfuerzan, pero todavía no logran integrarse estructural y culturalmente al desarrollo económico o posiblemente capitalista. Después tenemos las democracias tutelares, nociones nuevas o en estado de cambio, ya que rápido, digamos que por lo menos en sentido formal son confrontadas simultánea y abiertamente en 4 exigencias: de repartición, de integración, de repartición internacional, de repartición y repartición de bienes. Estas tutelares siguen siendo todavía, como dice, tutelares, siguen siendo manejadas por determinados grupos. Tienen una tutela constante y permanente. Y las inmóviles, pues es una fragmentación cultural y estructural, desafío creado por la existencia de sociedades industriales con sus nuevas estructuras de clase e instituciones de carácter social. Y aquí les había agregado, por ejemplo, algunos tipos de sociedades todavía tradicionales que se dan en algunas partes del mundo. Digamos, formas de gobierno o sistemas. La monarquía todavía se sigue manteniendo en algunos países de Europa. El poder reside en una sola persona, en la del monarca. Antes era considerado un ser divino, pero de alguna manera ha ido evolucionando. Digamos, el monarca tiene una representación sin poder al final. El que decide esencialmente a veces es el primer ministro. Es una figura decorativa, ¿verdad? Que representa más en actividades de carácter burocrático, cultural, etcétera, su país, pero su poder es muy, pero muy limitado. Después tenemos lo que es la aristocracia. El poder está detentado por las personas notables, es decir, por aquellos que poseen títulos nobles, ¿verdad? Ustedes, de nobleza. El poder está detentado por las personas que tienen más capacidad para ello. Gobierno de los mejores.
Y cuando me hablaban de nobiliarios o nobles, para ustedes en Guatemala todavía seguimos teniendo, digamos, familias que del proceso de independencia o antes de la independencia pertenecían a un círculo económico diferente, para ustedes. Y todavía hasta el siglo XXI, algunas de estas familias siguen teniendo mucho control político, digamos, en la población, o manejan grandes extensiones, especialmente de terreno, de tierra, para usted. En el caso de Guatemala tenemos los Arzú, digamos, sigue manteniendo esto. Los Arzú no vienen antes, con la llegada de los primeros españoles. Aparte de estos que eran antiguos regímenes, ¿verdad usted? De la época de la colonia. Digamos, ¿cuál era el rol de la nobleza en aquel tiempo, durante la época? Porque esto viene de la época medieval, ¿verdad? Los nobles ofrecían a la sociedad a veces pagos para mantener su estatus económico y privilegiado. Obtenían los mejores puestos, las mejores situaciones de carácter político y económico. En Guatemala se les otorgaba los grandes latifundios en este país. Y desempeñaban también en aquel tiempo de la colonia un papel importante también dentro de lo que era el ejército. Entonces, la aristocracia, todavía hay algunos, incluso los Sinibaldi, ¿va ustedes? Pero ya vieron que cómo se descomponen las familias de una manera o de otra durante el proceso histórico. Algunos Sinibaldi salieron buenos, otros malos, uno está preso. Yo le tengo, a pesar de que es un empresario, no porque tenga pisto me cae mal, sino su obra. Digamos, el señor aquel que tiene en Retauleu, Chocomil, todo ese tipo de actividades recreativas, ¿va? Cuánto tiempo, cuánta inversión, que de alguna manera satisfecho a la población cuando asiste ahí, va, porque es un lugar maravilloso. Desafortunadamente no todos han tenido la oportunidad de ir. Los que hemos ido debemos de sentirnos privilegiados, va. Que nosotros a veces cuando uno es joven lo ve bajo otra perspectiva, así, ir a paseo, ¿va? Pero cuánta gente no quisiera ir a visitar ese lugar, pero no tienen para pagar pasaje, para entrar, para comida, etcétera. Después tenemos la democracia, que es el poder. ¿Sí? Podríamos decir que en la actualidad el concepto, en este caso de título nobiliario, podríamos transformarlo en la época contemporánea a lo que son los apellidos. O sea, cambiar ese... No es un título en sí como un conde, un... Ajá, hoy ya no. En algunos países sí los tienes, recuerden, sí. En algunos países, digamos, de Europa, como Italia, Holanda, Inglaterra, todavía existe. En el caso de Guatemala, no tienen el título de conde o vizconde, lo que usted quiera, pero el poder económico es el que lo decide, ¿va? Sí, pues aquí en nuestro tiempo contemporáneo sería el apellido más que todo. O sea. Sí, y puede ser aquel grupo de personas que tiene, digamos, en Guatemala la mayor cantidad. Son los dueños de los grandes latifundios de las empresas. Esos son los que tienen la nobleza en Guatemala. Sí, pues, porque fíjese, usted puede tener mucha plata, ¿va usted? De la noche a la mañana por X o Y razón. Pero usted no puede entrar a ese círculo, a ese grupito de la nobleza, porque ese grupito de la nobleza no se hizo de un día para otro. Es un grupo que se ha conformado a través del tiempo y el espacio a ustedes. Incluso para comportarse, uno cree, porque fíjense que yo pues tuve la oportunidad de conocer a ciertos personajes cuando yo trabajaba para ellos. Y son campechanos, ¿verdad ustedes? Muchos de ellos son campechanos. Pareciera que no tienen pista, incluso los patojos que trabajan en un colegio de pista, ustedes. Patojos así todos despreocupados, bien respetuosos, eso sí, ¿verdad ustedes? Pero su forma de vida es diferente que la de cualquier otro joven normal,
como nosotros, para ustedes. Sus costumbres, tradiciones, hábitos, ¿verdad? De paseo no se va al puerto San José, ¿va usted? O sea, de vacaciones no va al puerto, no, donde su tía, ¿no? Se van a Europa, ¿va ustedes? No van a estudiar en la Landívar o en la Marro, ¿va ustedes? No se van a estudiar a Europa. O sea, tienen otras actitudes, ¿verdad? Que los hacen bien diferenciados, ¿verdad? Así es. Y Almond, digamos, propone, digamos, este tipo de estructuras primitivas que son, especialmente en las tribus, lo más todavía no se han incorporado al mundo moderno. Tradicionales igual, estructuras políticas diferenciadas se caracterizan en el plano de actividades políticas por una difusión de una cultura, o sea, del sujeto. Modernos poseen estructuras gubernamentales, ejecutivo, legislativo, también estructuras políticas diferenciadas, partidos políticos, grupos de interés y medios de comunicación y cultura de carácter participante. Y aquí había agregado de alguna manera sistemas conservadores para ustedes, no hay capacidad de participación ni de repartición, sistemas totalitarios dominados por élites revolucionarias que nacen de sistemas políticos desintegrados, fragmentados e inmóviles, políticas a ser expansionistas e integracionistas en lugar de ser de adaptación, y se desarrollan, las estables se desarrollan equilibradamente sus capacidades. Así que solamente por el día de hoy, patojos, muchas gracias por su atención. No les pido que aplaudan porque si no se vuelve relajo, ¿verdad? Entonces, nos vemos Muchas gracias, licenciado. Gracias.